Ok, empezamos. Bueno, antes que nada, buenas noches. Estamos acá con Gonzalo Carrasco en el gimnasio Lady Gym. Vamos a hacer una transmisión en vivo, también estamos haciendo una grabación para nuestro canal. Básicamente lo que vamos a hablar tiene que ver con la presentación, ¿no es cierto? Todo el mundo ya sabe de lo que es la revista Fitness y Culturismo. Y qué mejor que entrevistar, ¿no es cierto?, a la persona que tuvo esta idea y quien creó el proyecto. Bueno, Gonzalo, la pregunta es, ¿por qué creaste esta revista? ¿Para qué creaste esta revista? Básicamente, como lo hemos conversado muchas veces, el culturismo a través de los mass media, los medios masivos, la televisión abierta, ha sido tremendamente basureada. Siempre se ha mostrado el lado morboso del deporte, se ha buscado el tema más mediático, el tema más sucio, porque eso es lo que genera ruido, genera noticias, es lo que buscan los periodistas, y obviamente la mediocridad del periodismo de hoy en día de sacar la noticia fresca y sacar cosas bien morbosas ha ido directamente a lo más oscuro de este deporte. Entonces, como culturista, ya retirado obviamente de las competencias, pero sí sigo, digamos, activo en el gimnasio. Da un poco de, no sé, se siente un poco de, sí, un poco de pena, digamos, de pensar de que no se ha hecho nada por mejorar esta forma que tienen de vernos los medios. No se ha hecho nada por transparentar el deporte, por enseñar sus fundamentos, por difundir que realmente es un estilo de vida que va mucho más allá de lo malo que pueden hablar los medios, y que obviamente enseña una disciplina, enseña una calidad de vida, y obviamente promueve el vigor, la fuerza y muchos factores positivos. Bueno, lo que pasa es que me hace ruido es que también generalmente la persona que va a conocer un gimnasio, que va a empezar en este estilo de vida, esto el culturismo lo ve como algo, como dices tú, malo, morboso incluso. Entonces la pregunta sería, ¿qué es el culturismo? ¿El culturismo le aporta algo a la ciencia? ¿El culturismo le aporta algo al deporte? ¿Le entrega algo al arte? Obviamente nosotros tenemos estas respuestas, pero me gustaría saber qué opinas tú al respecto. Bueno, es que el culturismo básicamente es todo un conjunto de cosas, donde es una actividad donde converge el arte, la ciencia y el deporte. Obviamente el que quiere progresar en esto tiene que manejar bien estos tres factores, ¿ya? Y obviamente saber cuánto influye uno y otro de estos puntos y cómo van a ser evaluados, por ejemplo, si quiere dedicar a lo competitivo. Ahora el culturismo, el fisiculturismo, desde sus orígenes, el fitness y el fisiculturismo, son, digamos, una actividad en sí, una actividad que no tiene por qué ser competitiva, sí deportiva, obligatoriamente deportiva, pero no tiene por qué ser competitiva. Por lo tanto, yo creo que lo que decías hace un momento, de que los culturistas tienen la culpa, no es por echarles la culpa, pero no, a veces dentro de esta carrera de competir entre los deportistas, quién es mejor o quién gana esta competencia a la otra, no nos dedicamos a dejar algo sólido, algo de base para las demás generaciones. Entonces, claro, las generaciones actuales se olvidaron que hubieron culturistas muchos años atrás que tenían niveles mundiales, que eran tremendamente buenos y que pasaron por nuestro país, y que obviamente dejaron una huella muy marcada, que finalmente nosotros la vamos borrando en esta lucha de egos, ¿ya? Es importante el ego en este tipo de disciplina, pero obviamente podríamos llegar mucho más lejos si dejáramos el ego de lado y nos sentáramos a conversar de las bases del culturismo. Dentro de las bases, y una de las cosas que me llamó harto la atención, dentro de la revista, que tú hablas del físico-constructivismo. Que es la palabra original. Claro, pero la gente no lo sabe. ¿Por qué?
Incluso esto es medio filosófico, ¿no es cierto? Tiene mucha relación, pero ¿cómo se lo podríamos explicar a la gente? ¿Por qué físico-constructivismo? Bueno, esto digamos que es el nombre con el que empieza a llamarlo Eugene Sandow, que fue el primer fisiculturista, quien de manera muy artística, él admiraba las estatuas griegas. Obviamente esto viene de mucho más atrás, los griegos adoraban los físicos estéticos, hacían campeonatos de... Claro, ellos obviamente tenían sus ideales de semidioses, mezcla de dioses con hombres. Hasta la Biblia habla de los gigantes, de los hombres fuertes y sabios, porque iban una mezcla de factores que hacían de los hombres grandes y fuertes también sabios, porque había una cierta, digamos, convergencia de lo que era divino con lo que era terrenal. Pero bueno, eso tanto en los textos históricos griegos como en los romanos, como, o sea, todas las culturas antiguas de alguna manera, ¿para qué decir los egipcios? ¿Y para qué decir los mapuches? Bueno, los mapuches hay un apartado que, bueno, gracias a tu colaboración, llegamos a un apartado mapuche histórico, donde también ellos rendían de cierta manera su culto al cuerpo y donde se elegían los toquis, que eran tipos muy sabios, quienes tomaban las decisiones, sobre todo en los temas de guerra, y se elegían de forma física. Exacto. Entonces, toda esa cultura, todo eso que nosotros debiéramos saber, no estaba ordenado, no estaba bien disponible, no estaba en nuestro idioma y no estaba de forma coloquial, cosa que cualquiera lo pudiera entender. O sea, yo hoy en día puedo sentirme orgulloso de poder decirle a mi hija o dejarle por lo menos el material a mi hija, a mis hijos, que decirle, a esto me dedicaba yo. Claro. Con un poquito más de orgullo y no decirle, ¿sabes qué? Tu papá hizo en algún minuto fisiculturismo como con miedo. ¿Por qué? Porque lo que va a ver ella en la televisión, en los programas, en los documentales, va a haber puro tráfico de drogas, de malas influencias, de fármacos, y resulta que eso no es. Ese es un factor al cual no le hicimos vista gorda, sino que lo tratamos en la revista, pero es un factor que ha sido muy mal difundido y que obviamente, como en algún minuto lo menciono, lo desparraman y lo mal difunden, digamos, los periodistas mediocres que no se dedican a buscar ni siquiera una fuente fidedigna, claro, sino que buscan el morbo inmediato, la llamada de atención de la gente y hacer revuelo de cosas. O sea que podríamos entender que el constructivismo viene a ser esta elección que hace cada persona, ¿no es cierto? Ay, nunca te respondí la pregunta. Del deber ser. Lo que pasa es que el constructivismo viene de construir, ¿ya? Y físico obviamente del físico. El físico, construirlo ¿para qué? Para lograr una cierta forma. ¿Qué es lo que hizo Eugene Sandow? Como admiraba a los griegos, como esculpían sus cuerpos, midió una estatua y le tomó todas las medidas correspondientes, sacó proporciones, hizo todo un estudio y después dijo, ¿cómo lo hago? Exacto. Entonces, yo digo que ese es como el primer planteamiento del método científico. O sea, que podríamos decir que una persona que admira, ¿no es cierto?, un cuerpo trabajado, siendo mujer o hombre, podría decir, a mí me gusta ese estilo de físico, ¿no es cierto?, ese modo de vivir el deporte. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo construyo, ¿no es cierto?, un cuerpo, ¿no es cierto?, que se asemeje a lo que a mí me gusta? Por ahí va, ¿no? Por ahí va. De todas maneras, bueno, a niveles ya un poquito más avanzados, por ejemplo, ¿quién se le quedan las piernas atrás en cuanto al desarrollo del torso? ¿Por qué no se plantean de la misma forma, volviendo a las bases y diciendo, pucha, se me están quedando el desarrollo de las piernas en desproporción al torso? ¿Cómo lo hago? O sea, es una pregunta, la pregunta, digamos, da paso al método científico. ¿Cómo lo hago? ¿Ya? Y eso, digamos, que es lo que desarrolla finalmente de esta convergencia del arte, la ciencia y el deporte, un método científico. ¿Por qué? De hecho, cuando me han invitado a hacer debates me dice culturismo versus ciencia, digo, ¿qué debate si culturismo es 100% ciencia? Exacto. O sea, si tú puedes verificar, reproducir y predecir
algo, estás haciendo ciencia. Y eso es lo que hace un culturista. Cuando yo te digo, ¿sabes qué? Te falta un poquito más de piernas o tienes que proporcionar tu espalda en relación para que tus proporciones sean correctas y se vea un físico armónico. Eso sí, lo que yo te estoy diciendo, ¿sabes qué? Encuentro tus falencias aquí y acá, tenemos que lograr ciertas medidas y esas medidas las vamos a lograr de esta forma. Estamos verificando qué es lo que te falta, vamos a reproducir un método y vamos a lograr un resultado predecible. Exacto. Entonces, ¿qué más que eso? Dentro de esa construcción, ¿por qué crees tú que el culturismo ha sido tan criticado? Porque ya explicaste lo público, ¿no es cierto?, lo general. Pero lo que me llama la atención es que otros deportes, otras disciplinas, también critican el culturismo, siendo de que se podría entender que la base de cualquier entrenamiento viene de las pesas, ¿o no? Cualquier disciplina. Claro, o sea, el trabajo físico, digamos, el trabajo de resistencia, es necesario para desarrollar cualquier actividad, un deporte. Y muchas veces, bueno, hoy en día se está reconociendo a niveles mucho mayores y se están implementando los trabajos con pesas en todos los deportes. Exacto. ¿Ya? Pero digamos que ese tipo de crítica ya es cada vez menor, ya como que se ha ido aplicando y ya se ha ido... las universidades han ido formando escuelas y han ido difundiendo de mejor manera el trabajo con carga. Le van cambiando nombres, obviamente no le van a llamar fisiculturismo porque el nombre está totalmente destruido, ya está totalmente, no sé cómo nombrarlo, porque en el fondo se han encargado, como te digo, de mostrar solamente el lado malo. Pero sea como sea, si tú necesitas trabajar el femoral para sacar mayor potencia, por ejemplo, o si necesitas sacar un mejor salto y tienes que hacer sentadillas porque tienes que mejorar tu cuádriceps, o necesitas trabajar tus pantorrillas para tener un mejor rechazo en el básquet, tienes que venir al gimnasio y trabajar de cierta manera, y eso es fisiculturismo, como quieras llamarlo. ¿Ya? Entonces tú vas al gimnasio porque quieres mejorar tu forma física, simplemente bajar de peso. ¿Qué es eso? No lo vas a decir porque obviamente, como lo han dejado los medios, ya los mismos periodistas van al gimnasio, pero ellos no hacen fisiculturismo, según ellos. ¿Ya? Entonces, obviamente, bueno, es su pega, ellos van mandados y les dicen, anda a entrevistar a este otro, y cuando uno le dice un par de verdades, este no va. Exacto. ¿Ya? Entonces, cuando uno le dice, ¿sabes qué? Cuando hablas de esteroides, hablemos de fármacos. No hablemos de esteroides, hablemos de fármacos. Encuadremos las cosas como son. Hablemos de el cuadro completo. Hablando de ese cuadro completo, sabemos, ¿no es cierto?, que al entender claramente que esto es una ciencia, tenemos parámetros que son fundamentales. Tenemos primero que nada el entrenamiento, ¿no es cierto? Tenemos por otro lado la nutrición, tenemos por otro lado el aspecto genético o epigenético. Todos estos factores, de una u otra manera, tú los abordas en profundidad en la revista. Te quiero llevar dentro de todos esos temas a uno de los que llama más la atención y dentro de los que a mí más me apasiona, que tiene que ver con la nutrición, ¿no es cierto? Dentro del aspecto de la nutrición, ¿cómo el culturista debiera prepararse o cómo una persona que viene recién incorporándose al tema del gimnasio se debería educar en relación a la nutrición? Yo sé que este también es uno de los temas que también más te apasiona. En realidad lo más estudiado, yo creo que lo que más le apasiona a uno es siempre el entrenamiento, sí. Porque obviamente te pones a entrenar y generas endorfina y empiezas como a bombear y te sientes mucho mejor. De hecho, perdón, lo que más cuesta es descansar. Cuando tu preparador te dice ya 2 semanas sin hacer nada, es como, me castigaron, mueven a la capacha. Claro, pero eso ya son a niveles sí. muy profesionales, ya cuando estás a un nivel competitivo amateur, como nosotros lo mencionamos en la revista, ya no pasaste de lo deportivo, ya no lo haces por deporte, no lo haces por salud, ya pasaste el nivel competitivo a la segunda etapa. Claro. ¿Ya? Entonces, obviamente, si te lo dicen a nivel deportivo, decís, es como capear algo que tenías que hacer. En cuanto a la nutrición, mira, hay tantos tipos de dietas, hay tantas corrientes filosóficas acerca de lo que se debe o no se debe comer. ¿Ya? Hoy en día depende de la búsqueda en Google que tú hagas, es el tipo de respuesta que vas a tener. Y es más, si tú te metes
pensando en el método GRES o la dieta cetogénica o la dieta, por decirte una tontera, la nutrición teosófica o por decirte otras cosas como, no sé, nutrición culturistas veganos. Entonces tú vas a través de internet a alimentar tu pensamiento, vas a simplemente complementar tu idea, o sea, tu ideología va a crecer porque internet está lleno de información sin verificación. Y desinformación también. Por lo mismo. Claro. O sea, tus ideas no tienen por qué ser la verdad. O sea, si yo pienso de una forma, puedo estar muy equivocado, pero estoy súper convencido. ¿Me entiendes? O sea, tu idea se va a alimentar a través de internet porque hay información para todo tipo de ideas. Está bien, pero por ¿Ya? ejemplo... Pero para poder definir, para ir al tema, definir una dieta, entonces usamos ciencia. ¿Y cómo usamos ciencia? Eso. Ya, finalmente, lo que de todas las cosas que he podido leer acerca de dieta y repasar en cuanto a dieta para poder hacer esta revista, creo que lo más importante es, o uno de los pilares más importantes es el índice glicémico. Exacto, ¿ya? eso es lo que te iba a preguntar. Que enmarcar todo en el aporte o en la respuesta de la glucosa en tu cuerpo, que es uno de los elementos más medibles y más que tienen mayor impacto sobre tu forma física. Entonces, medir toda la alimentación en cuanto al índice glicémico te da realmente un parámetro muy científico y te da un poco más de libertad y te da, obviamente, te dan ganas de seguir estudiando y de seguir investigando de qué se trata eso, ¿ya? Y luego te vas a dar cuenta que un poco de carne roja también tiene un índice glicémico, entonces todo lo puedes clasificar dentro del índice glicémico y ordenar una dieta así, ya casi te lo estoy diciendo todo, ¿entiendes? O sea, tú tienes... El mejor índice glicémico es de tanto a tanto, no te lo voy a decir para que lo lean, ¿ya? Pero es de tanto a tanto, come todo de forma ordenada, distribuye tus comidas y come entre estos parámetros de índice glicémico y te apuesto que te va a salir una dieta fantástica, agrégale colores, agrégale ciertos matices que tiene que tener una dieta y vas a obtener casi todo. Obviamente no hay que olvidarse de la importancia o la necesidad de hoy en día de complementar con suplementación, claro, porque los alimentos de hoy no son los mismos de hace 40 años atrás, ¿ya? Ahora, dentro de eso, del índice glicémico, claro, nosotros lo podemos entender, pero a lo mejor hay gente que va a leer por primera vez esta revista o que está viendo recién este en vivo, y cómo le explica a esa gente cuál es el índice glicémico. Y en ese sentido, yo sé que es una respuesta grande, pero también podríamos resumir en qué, en no comer tales y cuales alimentos, en no pasarme de ciertas y cuales cantidades. Mira, fácil, el índice glicémico es la respuesta de la glicemia en sangre que te da, que digamos, después de un periodo corto de digestión, se mide un periodo corto de digestión, tú consumes un alimento y luego te mides la glucosa en sangre y ese es tu índice glicémico. Ya los alimentos con mayor cantidad de glucosa van a dar un índice glicémico más alto, los con menor van a dar más bajo. Ya ahora te sorprendería la cantidad de cosas los carbohidratos que podemos comer sabiendo el índice glicémico. Que el carbohidrato es como el gran atacado en este tiempo, ¿no? Sí, o sea, hay algunos que le hacen oda al carbohidrato, otros que odian el carbohidrato, otros que dicen eliminan el carbohidrato, y resulta que si uno se enfoca en el índice glicémico, un dato científico es como, hay que comer carbohidratos, pero ciertos carbohidratos, ¿ya? Entonces, y hay que estar, digamos, analizando cómo respondes a esos carbohidratos también. Exacto. O sea, si quieres ir a la parte ya más científica, te vas ya a hacer análisis de sangre y vas viendo cómo evolucionan todos tus biomarcadores con respecto a esa dieta. Exacto. Entonces, pero también la gente, para que entienda, ¿no es cierto? La persona debe alimentarse de la misma forma si no entrena, o cambiar su método de comer cuando está entrenando, o simplemente por salud debería cambiar la forma en que está comiendo, porque sabemos que Chile, lo publicamos dentro del Instagram de la revista, está en unos niveles de obesidad, creo que segundo o tercero en el mundo. Segundo en el mundo. Entonces, realmente, y por eso el diente, ¿no es cierto?, aquí en este tema de que básicamente el culturismo puede aportar a prevenir una gran cantidad de enfermedades y sobre todo entregarles ciertos parámetros de ciencia y de disciplina de vida a esta gente que de repente lo ve tan lejano. ¿Qué crees tú?
Bueno, yo creo que por ahí va el interés tal vez digamos, de cierta industria de hacer que el culturismo se vea como algo totalmente negativo. Exacto. Porque si tú empiezas a erradicar enfermedades a través de la importancia de la alimentación, que como pilar fundamental, el que menos habla de un porcentaje, habla de un 70%, y el que más habla, y el primero que empezó con el tema de darle importancia a la dieta, que fue Vince Gironda, habla de un 85% de los resultados se deben a la dieta. Más el estilo de vida, más lo que agregó Weider a todo esto que él dijo, digamos, equivocándose terriblemente, y me hubiese gustado que hubiese sido verdad, pero él dijo que dentro de sus predicciones el fisiculturismo iba a ser tan importante que iba a ser el modo de descongestionar los hospitales. O sea... eso sale acá sí, o sea, de cierta manera él predijo esto, se equivocó, pero la verdad es que, si imagínate, no sé cuántas veces al año he ido a visitar al médico tú. Solamente por un chequeo. Ya, desde el momento en que tú me presentaste la vitamina C como solución a muchos problemas, ¿no es cierto? Aparte de ser, ¿no es cierto?, para el sistema inmune y los radicales libres y todo ese tema, creo que nunca más me enfermé. Si nosotros eso lo llevamos a la historia, ¿no es cierto?, sabemos que los invasores, iba a decir, bueno, la gente que llegó a América en algún momento se salvó por el limón, ¿o no? Un limón salvó miles de vidas, o sea, un limón al día. Imagínate, es tan importante como eso. O sea, yo creo que ahí hay ciertas discrepancias, pero ahí hay que ir a los datos empíricos, lo que realmente pasó. ¿Qué pasó con la vitamina C? Se descubrió justamente cuando los marineros no quedaba nadie. Exacto. Quedaba el capitán, y el capitán era el único que tenía acceso a un par de frutas frescas. Los demás, todo el perraje que iba remando se moría totalmente bajo condiciones del escorbuto, que son muy, digamos que hoy en día nosotros podríamos llamarlo, en el caso del deporte, muchas condiciones de escorbuto se dan con el sobreentrenamiento. Entonces, ahí quiero que nos pasemos al otro tema. Creo que bueno, la gente que está viendo este video, obviamente estos temas de nutrición dan para mucho, y los invitamos a leer la revista. Esto es una invitación, ¿no es cierto? Claro, sí. Y la profundidad está en la revista propiamente tal. No le vamos a decir la hoja, pero por ejemplo, no sé, solo un ejemplo, ¿no es cierto? Tiene que ver con que todo esto, el equipo acá de la revista profundizó en estos temas, y la invitación es que lean y que generen también sus cuestionamientos. Pasando justo al tema que estás tocando, dentro de la revista, que se agradece, ¿no es cierto?, ordenaste un poco el sistema de entrenamiento, ¿no es cierto? Generalmente la persona que ingresa a cualquier gimnasio, no vamos a hablar ni de marcas ni de nada, pero generalmente es muy poco atendida, por decirlo de alguna forma, y la gente se olvida del gimnasio porque se lesiona. Si la gente se lesiona o cualquier cosa, tiene que ver también con que no sabe entrenar, o no avanza, o siguen 5 años haciendo lo mismo y no pasa nada. Entonces, ¿de qué forma la revista, ¿no es cierto?, abarca el tema de los sistemas de entrenamiento? Que es un tema que también apasiona. Mira, yo creo que aquí una de mis motivaciones, también digamos, darle un orden a esto, fue un libro especial que sacó la revista Flex, por allá por los años 90 y algo, recién comenzando los 90, que se llamó Cómo potenciar el entorno anabólico. Entonces, ahí es un material, digamos, súper fuerte, donde su autor, William Brink, dice: me ha tocado estar en cientos de ediciones de la revista, y resulta que ya no sabía qué hablar, por lo tanto tenemos que ir a ver un entrenamiento especial y diferente que va a ser cual o tal tipo. Entonces, eso, digamos, me motivó a volver a las bases, porque uno tiene que estar siempre volviendo a las bases de todo esto, y juntar todas estas bases y llevarlo a un contexto histórico, que es súper importante, como te decía, con el tema de la vitamina C, por ejemplo. Todos discuten acerca del tema, pero lo empírico, que tiene que ver con lo histórico y lo cultural,
finalmente te da la realidad, esto pasó y punto, o sea, no lo puedes cambiar, ¿ya? Con el tema del entrenamiento es lo mismo, ¿ya? Se formaron dos corrientes de entrenamientos con pesas muy fundamentadas en lo científico. Antes de ello había solamente pruebas y errores y los prototipos genéticos eran los que iban, digamos, floreciendo, pero para que sea mucho más científico y lograr resultados más específicos, hubo un tipo que se llamó Vince Gironda y empezó a sentar bases del asunto, autodidacta, porque no, igual que con el culturismo, digamos, en Chile, no había algo que hubiese estado estudiado, ordenado y dirigido, ¿ya? Entonces estaba todo el lote, ¿ya? Y obviamente siempre van a sobresalir estas maravillas genéticas que salen de repente y que en todos lados hay. Entonces Vince Gironda autodidácticamente empezó a ver los movimientos, empezó a estudiar los músculos, empezó a ver cómo se congestionaban y empezó a sentar bases del asunto, y fue súper duro y fuerte en decir las cosas. Como por ejemplo, uno de sus dichos fue: el cardiovascular, dentro de lo que podemos llamar el cardiovascular, hay ciertos tipos que escapan a la regla, pero el cardiovascular, como el trote, me decían, eso es solo fatiga. Eso es para los tipos que van detrás de un animal a cazarlo, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas no sirve para el fisiculturismo. Ustedes se van a fatigar nomás con eso. Esa era su forma de comunicarlo, ¿ya? Él planteó por primera vez una dieta baja en carbohidratos. No fue Gress, no, lamentablemente. Fue el primero que dijo, mira, hay que comer entre 20 y 30 huevos diarios dependiendo de tu peso. Y o sea, obviamente volvió el mundo de cabeza, pero lo empezó a confirmar. Y empezó a verificar todo su planteamiento. Y empezó a decir, tampoco es bueno que tengamos una dieta bajo en carbo todo el año. ¿Me entiendes? Entonces, el tipo era un observador y un investigador innato. No fue ni a la universidad ni nada, sino que se dedicó a observar y a anotar todas sus observaciones. Método científico también, volvemos a lo mismo. Claro, lo que pasa es que nosotros hoy en día lo que llamamos ciencia, lamentablemente tiene más de creencia que de ciencia. Porque y de conveniencia. Lógico, claro. Manejado por la conveniencia, claro. Pero le llamamos ciencia a creer algo que dijo alguien en algún minuto, sin nosotros ir y confirmarlo. No, y también se basan en estos estudios que aparecen a cada rato, donde se sacan a 10 tipos y se saca una media y se establece un estudio. Yo no entiendo cómo se establecen así como verdades absolutas, ¿no es cierto?, dentro de cosas que ya están comprobadas, como por ejemplo, y aquí también volvemos a esta gente que estaba entrando en este deporte. Si yo a alguien le tuviera que explicar qué es hipertrofia, por ejemplo, ¿qué es la hipertrofia? Que sabemos que es un concepto tan manoseado dentro del mundo, ¿no? ¿Qué es la atrofia? ¿Y qué es hiperatrofia o hipertrofia, como cuando juntamos los términos? Es ya cuando no da más tu músculo y lo rompiste hasta el nivel de que generaste una cantidad de metabolitos que lo reventaste, por así decirlo, en términos coloquiales. Pero nosotros no buscamos la hipertrofia, nosotros lo que buscamos es multiplicar las fibras musculares, por lo tanto lo que buscamos es hiperplasia. Entonces... ahí varios te van a criticar que la hiperplasia no existe, que la tienen solo los pájaros, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, sí, pero si vamos al método, si vamos de nuevo a comprobar lo científico, vamos y verifiquémoslo. O sea, yo no puedo tener la fibra cada vez más gruesa y pasar yo cuando empecé pesaba 70 kilos y pasar de los 70 kilos a 100 kilos con la misma cantidad de fibras musculares. Tuvo que haber una hiperplasia, ¿no? O sea, hay que pensar un poquito e ir de nuevo a lo empírico, y obviamente si vamos después a confirmarlo de forma científica, hay muchos estudios que nombran, y al final, cuando tú comparas un tomate con un ser humano, la diferencia genética es un par de genes, 1 o 2 genes. Exacto. Creo. Entonces, ¿qué? Pero la hiperplasia llama mucho la atención. En este periodo donde tú has sido, bueno, todos saben, mi preparador y todo, una de las cosas que más me ha llamado la atención es ese concepto de la hiperplasia. ¿Cómo se consigue? Lo sabemos, pero ¿cómo se puede compartir esto? Que también está profundizado en la revista, pero la idea es entenderle a la gente. Por ejemplo, si yo le digo, no, tu trabajo en el gimnasio tiene que ser catabólico para producir un anabolismo, ¿no es cierto? Bueno, por eso es que hay que tener concepto de nuevo. O sea, para eso tenemos que volver a un concepto básico que lo pasaron tan someramente en la universidad, en el colegio, no sé,
con quien hayan aprendido que en realidad no profundizaron en las bases de lo que es el metabolismo. El metabolismo, el crecimiento de un niño, de acuerdo a su metabolismo, es un infinito ir y venir de catabolismo con anabolismo. Ya hay una destrucción del alimento para poder pasarlo a una fibra, a una célula humana. Entonces, ese ir y venir, ese equilibrio entre lo catabólico y anabólico, que finalmente es la composición del metabolismo, eso es lo que tenemos que tener claro. Y desde ahí decir, ¿se puede o no se puede? Entonces, el tema de sentar las bases de todo esto para mí fue un reestudiar todo, y la verdad es que reestudiarlo todo me ayudó también a decir, pucha, hay que enseñarlo, y también nos animamos a lanzar un curso para este año, ya que está ahí descrito con 5 módulos, y los que quieran realmente profundizar en cada tema para no tener temor a equivocarse en lo que deciden hacer, obviamente están invitados a ese curso. Sí, a mí me da risa ciertas cosas que pasan porque, por ejemplo, la mayoría de las personas nuevas en este mundo del culturismo, donde me incluyo, siempre vimos como, o la gente o la sociedad nos trató de hablar, ¿no es cierto?, estos cabecitas músculos, esta gente rara, ¿no es cierto? De hecho, me acuerdo de un programa de televisión, yo era muy chico, pero me acuerdo de que también lo ridiculizaban, ¿no es cierto?, todo este tema del culturismo. Y resulta que cuando uno quiere reconstruir o construir y hacer cambios físicos, ¿no es cierto?, tiene que saber. O sea, la mayoría de los atletas, independiente de su potencial genético, ¿no es cierto?, algo tienen que saber de nutrición, algo tienen que saber de sistemas de entrenamiento. Entonces yo los invito a la gente que está incorporándose a este mundo, leer la revista va a ser una introducción fenomenal donde se le van a generar varios cuestionamientos positivos para lograr cambios. Dentro de los otros temas que quiero tratar, hay uno que tiene que ver con las transformaciones, ¿no es cierto? Donde incorporaste gente quizás sedentaria, ¿no es cierto?, que estaba muy alejado del mundo del gimnasio, y sin embargo en un año se lograron cambios increíbles. En 6 meses. En 6 meses. Háblame un poquito de eso, profundicemos en eso. Bueno, para poder llevar de nuevo empíricamente algo y decir, sabes que no, esto no es solo teoría. Dentro de mi idea estaba tomar voluntarios de sedentarismo a deporte, digamos, en el gimnasio, poniendo en práctica estas rutinas que son intensas y que son cortas, porque hoy en día el tiempo es cada vez más escaso. Pareciera ser que la velocidad y el ruido hacen que se reduzca nuestra cantidad de tiempo. Hay una explicación por eso, sí, también. Entonces, cada vez tenemos los metros más veloces y cada vez nos demoramos más en llegar a la pega. Tenemos más líneas de metro y tenemos menos tiempo para la familia. Y así las cosas, digamos, que han ido evolucionando tan mal que ya no se puede hacer un culturismo método Weider o las mezclas de Weider con otra cosa. Que eran 2 horas en el gimnasio. Que eran 3, 4 horas en el gimnasio, o días completos cuando hacen como la rutina de brazos que salían descritas en las revistas antiguas, que todos la hicimos a lo mejor. Pero ese tipo de cosas uno tiene que irlas probando y ir viendo cómo funcionan. Y sin embargo, yo probé un método que para mí era como demasiado bonito y demasiado estructurado, de 30 minutos diarios, y resulta que lo probé, lo verifiqué y fui confirmando en conjunto, obviamente, con todos los demás factores que rodean el método, que son la dieta, la suplementación, el descanso, ¿ya? Y todos esos factores bien aplicados me dieron un resultado de ganar un Grand Prix sudamericano, en el cual, de hecho en Perú, cuando gané este Grand Prix, en un matinal me entrevistaron y me dijeron, ¿cuánto tiempo entrena usted al día? Y yo le dije, media hora. Y me querían matar, usted se está burlando de nosotros. Entonces... No, pero espera, hay que profundizar en eso porque ahí yo creo que se van a generar algunas confusiones. Cuando nosotros empezamos a entrenar este año y tú me hablaste de, no, los entrenamientos duran entre 30 y 40 minutos, yo dije, el calentamiento, ¿qué parte? Porque uno era de las personas que iba 2 horas al gimnasio, ¿no es cierto? Sin embargo, el método tiene que ver con un entrenamiento que es intenso, y esa es yo creo que es importante aclarar.
Cuando uno se dedica a entrenar, está concentrado en algo y la gente cada vez se concentra menos, ¿no es cierto? Por las distracciones, por la bulla, por la velocidad. ¿Por qué el entrenamiento tiene que ser intenso? ¿Qué se gana con eso? Por lo mismo, por lo que tú estás diciendo. Primero que la concentración, cuando tú haces algo concentrado, tienes muchos más resultados. O sea, hoy en día tú puedes ver, no sé, deben haber unos 100 casos de ignición espontánea de gente que se ha quemado sin tener un reactor en su cuerpo. ¿Entiendes? Que generan ignición espontánea, el hombre en llamas, ¿ya? Que hace un súper fantástico. ¿Por qué el cuerpo es capaz de generar una cosa así? Por el nivel de concentración o el nivel de reacción que puede tener. A través del cerebro tenemos una cantidad de conectores que no los vamos a ocupar todos, yo creo que nunca. O podemos generar, si en algún momento lo llegamos a utilizar, a lo mejor maravillas. Pero el hecho de lograr una concentración es muy agotador, y cuando tú logras concentrar y conectar la mente con el músculo y lograr, digamos, una intensidad mayor, es muy agotador, y por lo tanto no puedes mantenerlo por mucho tiempo. Si tú vas destinado a entrenar 40 minutos al gimnasio, te aseguro que tu entrenamiento, tu mentalización ya va a ser para 40 minutos. Exacto. Entonces por eso tiene que ser... Lo neuromuscular tan... Claro, o sea, los estímulos van a ser con menor intensidad porque tú estás programándote para eso. Si tú vas con un tiempo de 2 horas al gimnasio, te aseguro que vayas a derrochar fatiga porque vas con la intención de cansarte en 2 horas. De hecho, pasa un hecho muy curioso, que cuando uno va con poco tiempo al gimnasio, tu entrenamiento es mejor. Y tiene que ver con esa capacidad de concentración de no puedo hacer nada más, no puedo pescar el celular, sino más que nada entrenar. Y la gente también se da cuenta de eso y dice, oye, este bicho raro que se pone los audífonos y no pesca a nadie, no saluda a nadie, y no entiende de que la persona está tan concentrada haciendo algo que es su momento, ¿no es cierto? Y en relación a eso, esta gente que era sedentaria, ¿no es cierto? Y que no tenía este acercamiento al gimnasio, ¿cuáles fueron los resultados? Fueron maravillosos. O sea, puedes verlo en fotos, está graficado y todo. Pero solamente en 6 meses lograron cambios que ni ellos esperaban, ¿ya? Y obviamente ahí está la importancia del conocimiento, del método y de saber lo que puedes lograr y en cuánto tiempo lo puedes lograr, ¿ya? Entonces, no es lo mismo cuando tú partes algo con base en el conocimiento, cuando tú trazas una guía, que simplemente tú dices, voy a inscribirme al gimnasio y con eso estoy listo. Claro. ¿Ya? No es así. ¿Ya? Es necesario tener una ruta trazada, es como dirigirte a alguna parte, ir a algún lugar. Tú tienes que, hoy en día puedes utilizar Waze, o puedes utilizar el Google Maps, cualquier cosa que te guíe por el camino más corto. Entonces, ya teniendo toda esta variedad de avances científicos y todo el conocimiento puesto ahí, yo encuentro que es medio ilógico no utilizarlo. Y a veces nos confunden estos prototipos genéticos fantásticos que hacen, no sé, 1000 repeticiones. Yo creo que eso es uno de los temas... Confunden porque son maravillosos. Claro, aquí vamos a entrar en profundidad en algo que tú abarcas acá, que tiene que ver con que, claro, depende de tu objetivo, ¿no es cierto? La persona puede ir a cambiar su estilo de vida, pero hay otra persona que se vuelve competitiva, hay otra persona que se vuelve profesional, y dentro de cada una de esas etapas de vida, ¿no es cierto?, cambia todo, porque cambia la estructura, cambia la forma de entrenamiento. Como dices tú, hoy día está plagado en video en YouTube donde uno ve, qué sé yo, a Branch Warren entrenando sin ninguna técnica quizá, y la gente entrena igual que él, pero no entiende de que él tiene una masa muscular de 100 kilos y obviamente su estructura ya es diferente. Y también me pareció muy interesante explicar cuáles son las diferencias de cada una de las etapas, ¿no? Exactamente, o sea, lo principal es que ni Branch Warren ni ningún otro profesional lo hacen sin una base. Ya habría que ir a los inicios de ellos y ver cómo comenzaron. Ya seguramente, de hecho Branch, en la entrevista que le hicimos, él comentaba que tuvo un súper buen entrenador, que se hicieron amigos con el tiempo, y que él no tenía mucho dinero, entonces iba y el entrenador lo dejaba entrenar con él, lo dejaba pasar. Entonces
digamos que siempre ellos parten con una guía, después van desarrollando un estilo que es propio de ellos, ¿ya? Pero que finalmente logran el objetivo, que es de seguir desarrollándose o dándole ciertas formas, y nosotros podemos contrastar entre un profesional y otro, por ejemplo, entre el mismo rival del que era Jay Cutler, y quien usa unas técnicas depuradas. Tú puedes ver que él usa doble bajada o de repente excéntrica. Claro, o sea, él es uno de los más técnicos entrenando, versus Branch Warren, que tenemos primero y segundo. O sea, estamos hablando de los dos primeros Olimpias, que son completamente opuestos en sus formas de entrenar. Pero es que estamos hablando de profesionales, no podemos ir a hablar de profesionales si no tenemos las bases. Claro. Y ahí mencionaste uno de los temas que quizá, no sé si faltó profundizar, o a lo mejor no he llegado a entenderlo, pero ¿cuál es la importancia de los preparadores en relación en este deporte? ¿Por qué es tan importante elegir a un preparador? ¿El preparador tuvo que haber sido deportista? ¿El preparador tiene que ser doctor? ¿Qué es lo que tiene que ser un buen preparador? Porque aquí estamos hablando de formas distintas. Jay Cutler, ¿no es cierto?, se preparó siempre con el mismo preparador, Branch Warren con otro, y sin embargo eran 1 y 2. Entonces, no sé, ¿es tan importante un preparador? Mira, siempre y cuando cumpla o complemente tus objetivos de forma, digamos, que te haga avanzar, ¿ya? Que te dé esa seguridad, porque muchas veces lo que necesita el atleta no es más conocimiento, no es una dieta que varíe, no es un ejercicio más, un ejercicio menos. Es alguien que le entregue esa seguridad de que está haciendo las cosas bien, de que le dé el aliento que necesita para poder seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles, porque la vida no es color de rosa ni miel sobre hojuelas todo el tiempo. Entonces hay lesiones, hay cosas de por medio, o hay familia, hay amigos, hay factores en contra, a favor, diferentes cosas que te pueden hacer que titubees, y eso, digamos, que es lo más importante de un preparador. Y obviamente hay preparadores que te pueden llevar más lejos, y hay preparadores que simplemente tienen conocimiento, ¿ya? El conocimiento es extremadamente válido, pero es algo que está a tu alcance. Ahora, ¿quiénes te pueden llevar más lejos? Como decía Tom Platz, o sea, yo no voy a hablar desde mi punto de vista, sino que uno de los preparadores que se ha dedicado a preparar mucha gente, y que lo dice de forma muy ruda, digamos, muy fuerte, muy potente, Tom Platz dice: si el tipo no ha competido, no te puede llevar más lejos de lo que sus conocimientos te lleven. Y el conocimiento, lamentablemente, en esto tiene un límite. ¿Ya? De ahí en adelante va en ese esfuerzo, en esos días de dietas que pudiste aguantar, va en pequeñas cosas, donde necesitas ese empujón, donde necesitas tal vez hacer algo que el competidor tuvo que hacer cuando vivió esos mismos momentos. Entonces, lamentablemente, o sea, el conocimiento también tiene un límite, y ahí la motivación, cuando los conocimientos están parejos, la motivación sobrepasa esa barrera. Claro, porque ahí hay varios factores. A mí me pasa, por ejemplo, volvemos al tema de la concentración. De repente, cuando uno tiene un compromiso con un preparador o con un alumno, ¿no es cierto?, en el gimnasio propio, la persona va a entregarle la responsabilidad del entrenamiento a otra persona. Y ahí, al entregarle esa responsabilidad, también la persona gana tiempo, porque la persona está completamente enfocada en lo que le estén diciendo que haga. Entonces ahí es interesante lo que tú dices. Por ejemplo, no es lo mismo decir saca 15 repeticiones a llegar a la repetición número 15 y que tu preparador te saque 4 más. De hecho, yo creo que ahí está el punto de inflexión. O sea, ahí está el cambio, ahí está el que te vea muy cómodo haciendo press banca y dice ok, ahora vas más lenta, o aguanta 3 segundos, ¿no es cierto?
Y eso es intuitivo, y tú lo hablas dentro de los sistemas de entrenamiento. Se destacan, ¿no es cierto?, diferentes tipos de entrenamiento, y hay uno que es la intuición, ¿o no? Bueno, básicamente Weider quien plantea eso dentro de su sistema. ¿Por qué? Porque Weider era, como lo dije en algún video, era un recopilador y demasiado carismático. Entonces él llamó a los mejores, les preguntaba y les decía, dime cómo lograste esto, dime cómo lograste esto otro. Llamaba al tipo que tenía las mejores piernas y decían, ¿cómo lograste tus piernas? Entonces empezó a recopilar de diferentes fuentes de información. Y así es como, por supuesto que es válido, y así es como empezó a plantearse principios. Y él basa todo su entrenamiento en principios y los varía de acuerdo a cada persona. Entonces, además le dio una variabilidad infinita a este tema. No es como Vince Gironda, que Gironda era un tipo mucho más rígido y que para mí tiene, o sea, ser mucho más rígido como la escuela de Vince Gironda, que después llevó al Heavy Duty con Mike Menzer a la cabeza. Para mí tiene una validez mayor, no porque sea mejor, sino simplemente porque la disciplina puede marcar la gran diferencia entre un primer y segundo lugar. Exacto. Ser instintivo, de repente yo por instintivo no dormiría porque no tengo sueño. En cambio, el disciplinado se va a ir a acostar y va a hacer todas las técnicas que tenga a su alcance, de respiración, de movimiento de los ojos, va a prender incienso, va a hacer lo que sea para poder quedarse dormido o descansar. Entonces, la disciplina, para mí, el método de entrenamiento más disciplinado va a tener una superioridad simplemente porque es disciplinado. Pero si yo soy un prototipo genético, que crezco con cualquier cosa, comiendo completo. Claro, entonces, y soy totalmente instintivo y hago 5 días a la semana pecho y me sigue creciendo, o sea, es que eso va a ser válido para él igual. Insisto, todos estos temas dan para mucho, ¿no es cierto? Volvemos a hacer la invitación, ¿no es cierto?, a leer los reportajes, podríamos decirlo así, o los artículos. Son recopilaciones. Obviamente todo el equipo del Guardián de la Salud me ayudó a afinar los detalles, porque esto es muy grotesco. Le dimos como con el equipo digamos central de la revista, con quien fuimos a todos los campeonatos, a todos los eventos del año, que fue Cristian Lizana y Paula Lizama. Daniela Fuentes también me acompañó, y también Francisco, tú mismo, Francisco Orellana. O sea, recibí mucha ayuda. Este núcleo me ayudó en muchas cosas, pero los que más le dimos vuelta a los artículos finalmente fue lo del núcleo, Paula y Cristian, quienes estuvieron ahí. Yo parecía orquesta la cosa, entonces yo le decía, pero búscame esta fuente y verifícame acá, búscame una foto relacionada, y así. Entonces, obviamente, esto era como un gran mantel de cosas, una gran tela, igual lo fuimos, digamos, cortando, bordando y tejiendo hasta que le dimos forma a la revista. Hay dos temas que se nos están quedando en el tintero y ya tenemos que ir un poquito contando la entrevista. Uno tiene que ver con el fisicoculturismo en Chile, ¿no es cierto? Propiamente tal. Dos preguntas. Tú perteneces, podríamos decir, al mundo old school, ¿no es cierto? O de la vieja escuela del culturismo chileno. Desde ese punto de vista, ¿cómo ves el culturismo en Chile actualmente? Uy. ¿Lo puedo pensar? ¿Tengo un Sí, comodín? Llamada telefónica. ¿Llamada telefónica? Yo creo que desde mi época y haciendo todas las preguntas a los atletas más antiguos, Raúl Díaz, a Ronnie Guerra, a Cristian Lovaredes, a Miguel Jiménez, bueno, todos ellos, digamos que me confirman lo que yo intuía, que era que el culturismo no ha avanzado tanto como dicen, sino que más bien tiene un poquito más de volumen, y que los 100 competidores que se registran hoy en día en las competencias igual eran 100 antes. Entonces no ha crecido tanto. Siendo que hoy día hay muchas más categorías que antes. Claro, el tema de las categorías aumenta las posibilidades de que se incluyan más
atletas. Pero sin embargo, los atletas que llegan a competir no son tantos más, excepto algún par de campeonatos por ahí que llegan a los 200. Pero yo creo que falta un tema ahí, y de hecho eso también tiene que ver con que la federación se dividió y un montón de otras cosas. Tal vez si juntamos todas las federaciones, tal vez sí hay más atletas, ¿ya? Pero de los campeonatos que más, o de los que fueron principales, digamos, la federación que más hizo campeonato en Chile, no había tanto más competidores. De hecho, algunos yo les decía a modo de broma que se sacaran los chorcitos porque eran culturistas. Y de hecho, algunos sí se los sacaron, y mis felicitaciones, porque es como retroceder. Para mí es como, ya, si eres un Memphis y es un paso al culturismo, es porque tu genética realmente está dañada o estás desfavorecido por la mano de Dios, o simplemente te gusta el físico playero. Claro, ¿ya? Que todo es válido, o sea, todo es válido. No estoy desmereciendo el hecho que estén ahí, digamos, compitiendo en esa categoría, pero el que compitió en culturismo y se pasa a Memphis simplemente porque no hizo pierna. Con mucho respeto, chiquillos, ¿no? Con mucho respeto. Entonces, pero es una broma. No, mejor póngase. Mira, yo destaco, y aquí es un pimponeo breve, yo que estoy nuevo en esto y que he competido poquitas veces, me he dado cuenta de que finalmente el atleta nuevo no reconoce todo lo que se hizo en el pasado, y el que está en el pasado no reconoce muchas veces lo que se está haciendo en el presente. Y ahí me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo ves el nivel actual en Chile? No sé, juégatela con 3 nombres que hoy día o en el futuro van a seguir dando que hablar. Uy, nombres. Es que, ¿sabes quién? A mí no me gusta dar nombres por una simple razón. Porque nadie apostó por mí en su minuto. Y porque hasta hoy en día hay gente que dice que no debería haber ganado ni un campeonato. Entonces, la verdad es que eso a mí me da lo mismo, porque en el fondo cuando tú defines lo que quieres ser y lo logras, es el logro y es el triunfo más importante. Recordando, perdón, que Gonzalo Carrasco fue campeón sudamericano, ¿en qué año fue? Sudamericano el año 2006. 2006. Entonces, pero sin embargo, aunque no lo hubiese ganado, yo te digo que cada año lograba ir más cerca de mi objetivo, y eso es lo que es, digamos, lo más importante. Lo más importante. Pero, el ir adaptándose a los cambios, el aprender de esto como un estilo de vida te lleva también a hacer otras cosas. La disciplina, llevar una disciplina, un estilo de vida, y además de eso, tener la capacidad de disfrutar y adaptarte a los cambios, es maravilloso. O sea, de tomar las malas noticias no tan mal, o sea, todo ese tipo de cosas que te va entregando este deporte, tal vez ahora no lo estás viendo, pero lo estás viviendo. Sí, es que es increíble eso, porque a mí me toca muy, muy profundo, porque una vez un amigo me dio un muy mal consejo, y un muy buen consejo a la vez, que tenía que ver con que si te gusta este deporte, tenés que pelarla porque no es barato. Y sabemos que no es barato. Sin embargo, a mí me llama la atención cuando en el supermercado yo llevo mis cositas, mis proteínas, ¿no es cierto?, mis cosas. La señora de al lado lleva el carrito lleno de cerveza y el bicho raro soy yo. ¿No es cierto? Es cultural. Y el tema cultural es complicado, porque de repente tú le dices a la persona, no, es que no estoy comiendo carbohidratos, me estoy preparando, y chuta, no se haya amargado. Entonces, en realidad, la gente como que, y que yo creo que es lo que mucho aporta a la revista, pero es que la diferencia está en que entregarle conocimiento a la gente. Cuando ellos sufran una catástrofe, se van a ir a tomar cerveza y tú te vas a ir al gimnasio. Exacto. Para ir cerrando, Gonzalo, ¿cuál es tu invitación a la gente que nos está viendo, a la gente que nos va a ver posteriormente en el canal, ¿no es cierto? Porque esta entrevista se va a subir al canal de Soluciones. ¿Cuál es tu invitación en relación al culturismo y en relación a la revista? Mira, en relación a la revista, léanla, saquemos, ayúdenme a sacar del oscuro pozo donde nos dejaron los medios al culturismo chileno. También criticar un poquito a los supuestos sponsors que iba a tener, que al final todo esto ha sido un esfuerzo titánico, de mi propio bolsillo, digamos. Ha sido muy duro y finalmente es un legado para las generaciones que vienen, para que los atletas actuales realmente
se sitúen a futuro y vean que sus sobrinos, sus amigos, los hijos de sus amigos, los van a ver como superhéroes, y ustedes cuando les pregunten algo, cuando los apunten con el dedo y digan que son solamente pichicatas, son fármacos, y no tengan que responder, realmente es válido la información que aquí está, que en el fondo van a sacar la cara y van a poder hablar con bases, con fundamentos, ante la ignorancia del que lleva el carrito con cerveza en el supermercado. Eso en realidad es como mi objetivo. Para terminar, queremos hacer 2 invitaciones. La primera, se viene la Academia Soluciones, ya lo habló Gonzalo, ¿no es cierto? Está toda la información en la revista, cualquier cosa en nuestras redes sociales también. Y por otro lado, atentos, muy atentos, porque se viene el lanzamiento oficial de la revista. Una mesa redonda compuesta por atletas reconocidos, preparadores muy reconocidos de Chile, muestras de lo que es las poses de culturismo, mayor profundidad en los temas que hemos hablado hoy en día. Y estén atentos, febrero, estén atentos porque se viene la fecha de confirmación de nuestro lanzamiento de la revista. Nada más que decir, quedan invitadísimos, ¿no es cierto?, a leer la revista. Lo esperamos el 16 de febrero. Saludos, buenas noches.